Estamos con el representante nacional Eduardo Lust por Cabildo Abierto. Eduardo, gracias por conversar con nosotros con TLR. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Eduardo, temas interesantes hay en el Parlamento por doquier, pero hay uno que sobresale y es el posible referéndum, en caso que la Corte Electoral así lo dictamine, el referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración. Dado sus conocimientos también en la materia legal, queríamos consultarle, qué óptica tiene sobre este tema y, los posibles cuestionamientos que se puedan hacer a la misma norma. Bueno, por la información que va largando la Corte Electoral, se va a llegar al 25% de firmas, que es lo que pide el artículo 79. Se va a pasar, me parece, pero cuando llega al 25% la Corte no cuenta más. Ya llegó al 25%, no sigue contando. Hay un tema que no se ha planteado demasiado, que es cuál es el efecto del referéndum. Y el tema es así. El primer referéndum nacional que se hizo en el Uruguay, nacional, fue la ley de caducidad, en el año 89. A nivel departamental existe de la Constitución de 1918, pero a nivel nacional se incorporó en la Constitución del 67. Después vino el golpe de Estado, la Constitución no rigió y la primera oportunidad fue el 89. Eso dio un trabajo tremendo. Fue muy dificultoso hacer el referéndum de la ley de caducidad, pero se hizo. Ante la dificultad que hubo para hacerlo, 3 especialistas en Derecho Constitucional redactaron una ley reglamentaria del referéndum, que es la ley vigente. Y en esa ley no resolvieron un tema clave, que es cuál es el efecto del referéndum, pero lo dejaron desprofeso, sin solución, para que cuando se planteara se viera. Y el tema viene por este lado. Las leyes en la teoría general del derecho pueden ser anuladas o derogadas. En el derecho uruguayo la anulación de la ley no existe. La Constitución no reconoce la anulación de la ley. O sea que nos quedaría solo la derogación, digamos. Queda solo la derogación. El derecho uruguayo en el artículo 309 prevé la anulación de actos administrativos. Pero en todo el capítulo de la ley, que va del 133 en adelante, habla de proposición, modificación, derogación y aprobación, no anulación. Entonces, descartada la tesis de que el referéndum anula, queda la que el referéndum deroga, que incluso los propios promotores del referéndum es la que sostienen cuando han hecho una gran campaña publicitaria para derogar la LUC. Si en abril, que es cuando yo pienso va a ser el referéndum, la mayoría votara por sí, la ley queda vigente. Ahora, si se vota por no, es que la ley pierde vigencia. Y ahí, si la ley pierde vigencia, se plantea este asunto: ¿cuál es el efecto de ese referéndum? Y la consecuencia es que el referéndum deroga. Y ahí tenemos que ir a ver ¿qué se entiende por derogación? Y acá se plantea un problema para mí importante. La derogación es que una norma deja sin efecto otra. Esa es la definición, yo diría, escolar. Una ley solo puede... diccionario, claro. Exacto, el artículo del Código Civil, creo que es el artículo 2. Una ley solo puede ser derogada por otra ley. Como Tristán Narvaja escribió el Código Civil en 1869, no conocía el instituto del referéndum, que es de 1967. Si no hubiera dicho por una ley o por un referéndum. Pero olvidémonos de Narvaja. La LUC es derogada. Entonces la pregunta que surge es la siguiente. La LUC tiene más de 70 artículos que derogan otros artículos, que dice sustituyes el artículo tanto por el siguiente. Cuando la LUC sustituye un artículo por otro, a ese otro lo está derogando, lo que se llama la derogación tácita. No dice derogues el artículo, sino que lo deroga porque hay una contradicción entre un texto y otro, entonces rige el posterior. Ahora, si luego el referéndum deroga la LUC, la pregunta es si esta norma original que la LUC derogó resucita. Esa es la pregunta. Los que promueven el referéndum entienden que si el referéndum sale ganancioso, los artículos de la LUC desaparecen y estos que la LUC había derogado recobran vida o quedan vigentes.
Y la teoría general del derecho dice que cuando una norma deroga una norma, una ley deroga una ley, y luego esa ley que derogó la otra es derogada, la anterior no revive, ya quedó derogada. Entonces se plantearía un vacío jurídico. Por ejemplo, para que me entiendas, el artículo 1 de lo que se somete a la LUC, el primer artículo es la legítima defensa. La legítima defensa tiene una cantidad de requisitos que están en el Código Penal del año 34. Con el correr de los años, los jueces, que los jueces crean derecho, no lo pueden hacer pero lo hacen, vieron que la sociedad había cambiado y que todos los requisitos que pedía la defensa propia del Código Penal del 34 había que flexibilizarlos. Entonces inventan la legítima defensa impropia, que es un invento jurisprudencial. Es decir, cuando a la legítima defensa le falta algún elemento, ellos igual la aceptan. Lo que hizo la LUC fue incorporar el texto de la legítima defensa impropia a un texto de derecho positivo, o sea, facilitó la legítima defensa, para que no pasara que un juez de Salto aceptara la tesis de la legítima defensa impropia y el de Maldonado no, entonces iba a haber diferencias. Para que no haya dualidad de criterio, digamos. Para que no haya dualidad de criterios. Entonces, si el referéndum saliera ganancioso, deroga el texto de la LUC de la legítima defensa nueva, pero como este ya derogó la legítima defensa del 34, nos quedaríamos sin legítima defensa. Desaparece el concepto de legítima defensa. Entonces, ese es un tema que seguro nadie lo va a plantear hasta el resultado del referéndum. Si el referéndum fracasa, bueno, es un tema que se planteará en el futuro. Los que redactaron la norma que yo te digo, que fueron el profesor José Corseñac, Gonzalo Aguirre Ramírez y el profesor Miguel Semino por el Partido Colorado, pensaron igual, dijeron, bueno, esto en algún momento va a suceder. Los referéndums anteriores, que salieron, que ganaron, decían agrégase a tal artículo, tal texto, o decía créase. Entonces el referéndum ganó, se sacaba el agregado y se sacaba lo creado. Y ahí no había problema, quedaba el anterior sin el agregado y el creado desaparecía, el artículo creado desaparecía. Ahora, como este artículo dice sustitúyese, esta ley en más de 70 artículos, cuando sustituye al otro lo eliminó ya. Entonces, por ejemplo, en el Consejo de Enseñanza, que la Constitución dice que puede ser dirigida por un consejo, por un director, durante los gobiernos, desde mucho antes del Frente Amplio, fueron consejos. El presidente optó porque fuera un director, cosa que puede hacer. Estará bien o mal, pero se le permite. Si se eliminara el artículo, si la LUC triunfara, el director en este periodo dejaría de ser, el periodo que viene lo puede hacer porque la Constitución lo permite, pero no necesariamente el presidente tiene que nombrar un consejo, no está obligado a nombrar un consejo. Después otro tema y termino. En la LUC quedaron temas que si bien están en la ley, no son materia de ley. Es un tema un poco aburrido, pero bueno. No, pero es interesante, claro, el ir recorriendo el hilo para ver. Lo interrumpo un segundito, diputado. Allí cuando usted me dice que bueno, que quienes impulsan el referéndum dicen que revivirían, el argumento que se escucha es que cuando el cuerpo electoral, es decir, el pueblo eligiendo y yendo a sufragar, como en este caso, en caso que la Corte Electoral de los avales y de que el sí gane, reviviría la norma anterior porque el cuerpo electoral ejerce la democracia de manera directa, claro, y los tres poderes de manera indirecta. Totalmente. Es decir, que estaría por encima, entonces por eso reviviría. ¿Usted qué piensa? ¿Que daría anuencia a que reviva la anterior o que esto no sucedería? Bueno, esa es una de las posiciones. Es decir, cuando se deroga por la vía del referéndum, se vuelve al texto anterior, porque el referéndum lo que hace es demostrarle al legislador que el cuerpo electoral no está de acuerdo con lo que él aprobó y que está de acuerdo con lo que había. La otra teoría es que como está derogado, lo que se derogó, ya sea por ley o por referéndum. El que tiene que resolver el tema es la Corte Electoral, porque es el juez de la elección, según el artículo de la Constitución. Entonces la Corte va a resolver, va a tomar una de las dos teorías.
La teoría más fácil, digamos, la que traería menos problemas, es la que decís tú, porque no se crearían vacíos legales. La otra crearía una cantidad de vacíos difíciles que habría que llenar. Entonces la más conveniente sería esa que decís tú. Pero es un tema que hay que resolver, que es un tema que se va a plantear. Entonces, cuando nosotros hablamos del RALUC, etcétera, nosotros podemos hablar del articulado que tiene, claro, por ejemplo, se crea la División de Violencia de Género en el Ministerio del Interior. Es un artículo que está sometido a la LUC. Eso fue un reclamo del propio Frente Amplio, por el abuso que hay de los policías hombres frente a la policía mujer. Entonces una violencia de género como una dirección. Se creó, dice así, créase la Dirección Violencia de Género y eso está sujeto a referéndum. O sea que como que no tiene demasiado sentido querer derogar eso. Y después yo te decía para terminar que hay materias que están en la LUC que si bien están en una ley, no es materia de ley. Esto es un tema técnico también. Pero quedaron en la ley por lo siguiente. El presidente Lacalle mandó a derogar el monopolio de ANCAP. Como el Partido Colorado y el Cabildo Abierto y el Frente no le llevaron esa solución, se modificó el artículo y quedó que el precio del combustible se podía fijar como se fija actualmente. Ahora, fijar el precio del combustible es una competencia del directorio de ANCAP que no necesita ley. Quedó en la ley porque venía un artículo que se modificó. Ese artículo incluso, si se llega a derogar, ANCAP puede seguir haciendo lo mismo, aunque la LUC se derogue, porque es lo que ha hecho desde que existe ANCAP desde 1930. Es independiente, claro. Claro, ANCAP consulta a la OPP y al Ministerio de Economía le manda un proyecto de cómo debería reajustarse el precio. Si se lo aprueban, lo reajusta por un acto administrativo, una resolución del directorio. Entonces, la LUC va a tener consecuencias. Por ejemplo, eso que dicen de los presos, yo no sé cuántos presos habrá, pero claramente aquella persona que está privada de libertad porque por la LUC perdió el beneficio de la libertad anticipada, esa persona hay que liberarla. Los delitos que creó la LUC que no existían, desaparecen. Entonces no sé si habrá 1, 10 o 15, pero claramente una consecuencia va a tener. Si se acepta la teoría de que la LUC derogó también lo anterior, esa conducta quedaría sin sanción. Entonces, para mí ese es un problema que la Corte Electoral debería empezar a analizarlo. Porque el día que se haga el referéndum, el mismo día va a dar el resultado. Y si el resultado es que el referéndum sale victorioso, va a tener que decir cuáles son las consecuencias. Y a mí me parece que ya debería la Corte preverlo, si va a ser en abril, como pienso yo, y bueno, resolver la Corte por una resolución que lo pueda hacer, cuál va a ser el efecto del referéndum, y ya quedaría para el futuro también, para cualquier referendo. Más allá de preverlo, ¿cree que está bueno que la Corte Electoral se lo comunique a la población? Para mí está bien, porque la Constitución dice que la Corte Electoral es juez de elecciones. Entonces tiene la competencia privativa en todo lo de elección. Incluso la Corte Electoral tiene función administrativa cuando dice en la escuela número 15 hay un circuito. Pero después tiene función jurisdiccional cuando dicta una sentencia. Y bueno, y eso lo va a tener que resolver en su papel de función administrativa. Solo que alguien presentara un escrito, que habría que pensarlo, un partido político lo puede hacer, solicitándole a la Corte que se pronuncie sobre cuál es el efecto del referéndum. Entonces ahí uno provocaría la respuesta y no esperaría que fuera de iniciativa. Que fuera después, posterior, sino anterior. Claro, es un tema jurídico. Ahora, la Corte está integrada por políticos. Entonces, la Corte ha dictado sentencias que ha puesto lo político por encima de lo jurídico. ¿Y está bien eso? Esa es la doctrina Mujica. Eso está mal. Ahora tú me puedes decir, no es que dictó lo jurídico por encima, lo político por encima de lo jurídico, es que la Corte sostiene una teoría jurídica distinta a la tuya, que eso puede ser. Es una posibilidad. Porque hay temas que son discutibles. Entonces,
siempre hay 2 bibliotecas, o 3 o 4. Eso es cierto. Es decir, si hay 2 o 3 bibliotecas, acá hay un principio general que lo aplica la Suprema Corte, que la Suprema Corte dice, si hay una ley que me piden que la declare inconstitucional, y hay una doctrina seria que sostiene que es constitucional, aunque haya otra que sostenga que es inconstitucional, yo voy a basar en la que sostiene la ley. Voy a tomar partido por la que declara. O sea que la inconstitucionalidad para dictarla tiene que ser, yo diría, grosera. Es como un penal evidente, un penal dudoso no se cobra. Esto es igual. Pero la Corte tiene antecedentes, por ejemplo, recientes, en la recolección de firmas, que fue una especie de referéndum local, que yo participé, para desviar el trazado del tren de UPM de las plantas urbanas de las ciudades, por donde pasa el tren, en virtud de ese mismo artículo que permite hacer el referéndum nacional, se armaron referéndum locales. Muy importante, eso nunca se usó acá, pero es muy importante. Porque un pueblo puede hacer un referéndum. Está en el artículo 304 de la Constitución y de la ley 9515, que la reglamentó en el año 35. Se presentó con todos los requisitos, las firmas, el plazo, se cumplió todo. Las firmas sobraban. Y la Corte Electoral sacó una sentencia bastante... En la historia de la Corte Electoral es una mancha, porque la Corte Electoral es un instituto que está bien visto, tiene un prestigio porque nunca hubo un acto de... Nunca hubo una elección que se haya denunciado por fraude. Lo que habla bien de la Corte, incluso en la dictadura. Pero ha tenido sentencias que no hablan bien de la Corte. Esta es una, porque la Corte sacó una sentencia que puso lo político por encima de lo jurídico, en el cual dijo que los gobiernos departamentales no tenían competencia para resolver por dónde pasaba una vía férrea. Eso es lo mismo que decir que la intendenta Cose, si AFE quiere hacer una vía entre la Plaza Independencia y el Obelisco, no puede decirle que no, lo que es un disparate. Los gobiernos departamentales tienen competencia para arreglar el tránsito en la ciudad, y entre el tránsito está el tren. Pero si la Corte aceptaba el recurso, posiblemente el pueblo votara para que el tren saliera de la planta urbana. Y eso iba a tener un problema grave para el gobierno, que había que hacer bypass en todas las localidades, que era lo que nosotros buscábamos. Entonces la Corte dictó una sentencia política, integrada por políticos de los partidos políticos que están trabajando para UPM. Entonces hubo un acuerdo. Por eso digo que en este caso la Corte debería resolverlo jurídicamente. De las dos posiciones, la que tú dijiste es muy válida, es la otra. Tomar una posición al respecto. Pero es un tema, yo diría, interesante desde el punto de vista jurídico, pero tiene consecuencias. Interesante, ¿eh? Eduardo, de verdad le agradecemos que tenga esta charla con nosotros para explicar estos temas que no están en la agenda diaria, digamos, claro, ¿no? Que son un poco más profundos, y que se haya tomado el tiempo de conversarlo con nosotros. Así que bueno, seguramente lo valoran nuestros televidentes y le agradecemos. Bueno, muchas gracias por la invitación y a las órdenes siempre.